En este octavo domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos exhorta a la honradez con nosotros mismos y a la coherencia entre nuestros valores y nuestras actitudes. Hemos de tener presente la importancia de nuestro testimonio ante los demás. Si somos exigentes con los hermanos y no con nosotros mismos, estamos ahuyentando a las personas de la Iglesia. Podemos caer en la hipocresía si llevamos una doble vida. Hoy se nos invita a poner la atención en nuestras obras y a no criticar tanto a los demás, a que seamos valientes y mejoremos nuestra propia vida. Como miembros de un mismo pueblo, el pueblo nuevo de Dios, animado y conducido por el Espíritu Santo, celebremos nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Abramos nuestro corazón al perdón de nuestro Dios, un Dios lleno de ternura, de misericordia, que constantemente nos invita a seguirle y nos exhorta a hacer realidad su palabra. Reconociendo humildemente todo aquello que nos aleja de nuestro Dios, pidamos el perdón y pidámonos también perdón mutuamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reserva a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el malo,
de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este octavo domingo del tiempo ordinario ponemos fin a ese primer periodo de este tiempo ordinario. Ya el próximo domingo comenzaríamos la Cuaresma, la preparación para la Pascua, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este domingo se nos invita a algo fundamental. Uno, a ser coherentes con nuestro modo de pensar y de actuar, que haya una coherencia entre uno y otro. Y lo mismo, a que seamos capaces de hacer autocrítica constante, cada uno de nosotros, y no ver los efectos de los otros o no hablar demasiado de los demás cuando en tantas ocasiones somos incapaces de reparar y fijarnos en cada uno de nosotros. Si nos atenemos a las lecturas que hemos escuchado, la primera de ellas, el libro del Eclesiástico, nos dice algo interesante, que ya sabemos, pero se nos recuerda. Por la conversación, por la comunicación, por el diálogo de unos y otros, conocemos cómo son las personas. Es más, en el fragmento brevísimo que hemos escuchado, se nos dice, sí, el horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. He ahí, en ese diálogo de unos y otros, donde tenemos que ir fijándonos en lo que decía al inicio, en esa coherencia que ha de habitar, ha de ser fuerte en todos aquellos que nos decimos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que somos humanos y que en muchísimas ocasiones pues, nos cuesta trabajo vivir totalmente en los valores y actitudes que nos ofrece la palabra de Dios. Pero sí tenemos que estar continuamente intentando hacernos eco de eso que el Señor nos invita a vivir en su palabra y que Él vivió mientras estaba con nosotros. Él nos da la fuerza necesaria, derrama su espíritu para que seamos capaces de seguirle y para que seamos capaces de captar, entender y hacer nuestro cuanto en la buena noticia del Evangelio nos va comunicando. Siempre, continúa diciendo el autor del Eclesiástico, la palabra manifiesta, revela, dice él, el corazón de la persona. Y lo mismo, casi lo mismo, se decía al final del Evangelio. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y es cierto. En nuestro modo de dialogar, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de expresar aquello que acontece o aquello que nos acontece, vamos manifestando nuestra interioridad, vamos manifestando nuestro modo de entender la realidad y también nuestro modo de entendernos. De alguna manera eso que transmitimos a los demás es el legado que nos gustaría que continuase en ellos, y lo que ellos nos transmiten a nosotros, lo mismo, es el legado que la otra persona nos comunica, uno, para hacerlo realidad, evidentemente, y dos, para manifestar la fraternidad que debe de existir entre unos y otros. Recordemos que somos hijos de un mismo Padre, hijos de Dios, y recordemos que todos tendemos a hacer realidad el mismo proyecto, el proyecto de vida que encontramos, como venía diciendo, en la palabra de nuestro Dios. Si vivimos así, en ese intento de hacer realidad la coherencia, en ese intento de hacer realidad el proyecto de salvación de Dios sobre los hombres, no hemos de tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Pablo, en la segunda lectura que se nos ha proclamado, cuando en su día escribía y se dirigía a los corintios, les decía lo siguiente: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Cuál es la victoria? La de Cristo sobre el mal, la de Cristo sobre la muerte. Y por eso el mismo Pablo pregunta: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y nos recuerda, sí, que aquello que hace realidad la muerte es el pecado. Y en segundo lugar, la fuerza del pecado, dice Pablo, es la ley. Ahora bien, si entendemos que el Dios que se hace hombre,
cambia esa ley fundamentándola en el amor y remitiendo el conjunto de preceptos de la ley judía al amor a Dios y al amor al prójimo, es normal que Pablo nos diga lo que acabamos de escuchar, que la fuerza del pecado es la ley, pero no el amor, sino el conjunto de preceptos, el conjunto de normas que a veces somos incapaces de poder recordar y, por tanto, imposible de cumplir. Es el Señor quien ha triunfado sobre el pecado, es el Señor quien ha triunfado sobre la muerte en su resurrección. De ahí que en Él hemos de mantenernos siempre firmes, fuertes, inconmovibles. Pero claro, para mantenernos en esa fortaleza, en ese ánimo siempre dispuesto a ser testigos de la presencia de Dios, necesitamos, como Él nos dice, entregarnos sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que todo aquello que realicemos no va a ser en vano, sino que el Señor lo tiene en cuenta y de alguna manera nos sigue concediendo esa fuerza necesaria para seguir testimoniando su presencia y para seguir testimoniando su palabra. En el fragmento del Evangelio, uniendo las dos cuestiones que hemos manifestado, uno, el tema de la conversación o de la comunicación y cómo ahí, pues ponemos la carne en el asador, es decir, transmitimos todo aquello que está en nuestro interior. Y en segundo lugar, cómo el Señor nos invita a mantenernos firmes e inconmovibles en su obra, el camino de la salvación, de la perfección o de la santidad. En ello, Lucas nos recuerda algo fundamental, y es que unos hemos de ayudarnos a los otros. Pero claro, comienza diciendo algo interesante. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Evidentemente, si los dos están ciegos, es muy fácil que caigan en cualquier tropiezo que encuentren. Sin embargo, no ha de ser así entre nosotros. Hemos de saber orientarnos, saber animarnos y saber ayudarnos unos a los otros en ese camino de gracia, en ese camino de santidad o de salvación. 2. Sigue insistiendo, que tiene que ver con el tema de la comunicación de la primera lectura. No te fijes en la mota que tiene tu hermano en el ojo si antes no has hecho autocrítica, no te has fijado en lo tuyo, si no reparas en la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin haberte fijado en lo que tienes en tu ojo, en la viga o en algo más que una mota que llevas en tu ojo? Por tanto, primero, eso, reconozcamos nuestro ser y en él nuestra pequeñez, nuestra debilidad. Pidamos la fuerza necesaria a nuestro Dios para ayudarnos mutuamente. Entonces seremos capaces de poder sacar la mota del ojo del hermano, es decir, seremos capaces de ayudarnos y de ser referencia unos para los otros. Y cada uno, dando fruto según sus posibilidades. No nos exige el Señor a todos dar el mismo nivel de frutos, el mismo porcentaje, no. Sí, cada uno puede dar aquello que buenamente él puede dar. Unos el 100%, otros el 50% y otros el 30%. Y sin ningún tipo de problema. Es muy importante que cada uno nos conozcamos, es muy importante que cada uno se acepte a sí mismo y desde ahí, abrirnos a los demás ofreciéndole nuestro ser y ofreciendo todos los frutos que, según nuestras posibilidades, podamos ofrecer a los demás. El hombre bueno, de la verdad, de la bondad, que atesora en su corazón saca el bien. Y lo mismo el malo, de aquello que atesora en su corazón saca el malo. Por tanto, nosotros hemos de buscar siempre la bondad, hemos de buscar siempre el bien para poder transmitir la misma actitud de bondad, de misericordia, de fidelidad, de respeto, de ternura, de cariño, de amor, en definitiva, hacia los demás. El Señor nos invita a revisar nuestra vida, máxime en este tiempo que vamos a comenzar, el tiempo de Cuaresma, para poder sentirnos más unidos a Él, agradecidos de su misericordia con nosotros, agradecidos de su redención y de su perdón, y a la vez llenos de ánimo, llenos de esperanza, llenos de alegría, porque el Señor nos acepta, nos quiere y nos invita a continuar su misión. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre y Señor, pidiéndole que escuche nuestra humilde plegaria y que nos conceda aquello que con sencillez le manifestamos. Para que la Iglesia, guiada por el Espíritu, con el testimonio coherente de los discípulos, atraiga a todos a Cristo, acrecentando nuestra fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nunca llevemos una doble vida ni intentemos aparentar lo que en el fondo del corazón no tenemos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes participamos de esta Eucaristía vivamos en la bondad y testimoniemos con nuestras obras lo que proclamamos en el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que hoy llevan consigo la cruz de Cristo, reflejada en la enfermedad, en la soledad, en la incomprensión, en el rechazo, para que no pierdan nunca la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón de sabiduría, amor, paciencia y compromiso con el Evangelio para anunciarlo a todas las personas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que tienen grandes y buenas ideas, pero no las realizan por miedo o complejos, para que sientan el impulso y la fuerza de llevarlas a la vida y así todos podamos beneficiarnos de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que entre todos nosotros los hombres no haya críticas, ni envidias, ni rencores y podamos vivir todos como hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu Espíritu, Padre de bondad, permanezca en nosotros y derrame su fuerza para que seamos testigos tuyos allá donde nos encontremos y construyamos el reino que nos has anunciado. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos nuestro sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme
en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre de misericordia, las súplicas de tu familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos conocidos de los aquí presentes, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos por el Espíritu de nuestro Dios, que nos invita a sentirnos unidos en el camino que nos conduce hacia Él, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos haga participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.